Bueno. A ver, quiero que me confirmen si están viendo la presentación. Gracias. Gracias, muy amable. Entonces, la segunda parte, voy a hablar sobre hirsutismo, virilización, pero básicamente la principal causa de esta entidad tenemos el síndrome de ovario poliquístico. O sea, no vamos a entrar más en síndrome de ovario poliquístico, pero la primera parte, como nos pide el cielo, vamos a hablar sobre hirsutismo y virilización. ¿Ya? Entonces, mire, el hirsutismo obviamente es la proliferación excesiva de vello terminal, ¿ok? En las mujeres, obviamente, ¿ok? Y siguen un patrón de distribución masculino. Y no es tan raro esta patología, afecta a un 10% de las mujeres, ¿ok? Entonces, básicamente una alteración con el vello, ¿ya? Y la virilización, estado en que se caracteriza por el hiperandrogenemia, dando lugar, obviamente, a los desarrollos de caracteres sexuales masculinos en la mujer. Por ejemplo, se puede manifestar con una voz ronca nada más, con atrofia de las mamas, aumento de la masa muscular, clitoromegalia, alopecia que sigue un patrón masculino, etcétera, ¿no? Son signos de virilización. ¿Okay? Obviamente, pues, si hay un problema de virilización excesiva, es un signo de mal pronóstico, ¿no? Inclusive uno puede pensar en un problema, una neoplasia ovárica, una neoplasia suprarrenal, inclusive, ¿no? ¿Okay? Entonces, así un resumen, acuérdense que la producción de andrógenos, ¿okay? Los andrógenos circulantes en sangre tienen tres orígenes principalmente. ¿Okay? A partir de la testosterona, de la androstenediona y la de hidroepialdosterona, ¿no? Entonces son los tres andrógenos, perdón, circulantes más conocidos, ¿no? Dentro de esto, obviamente, el que tiene mayor efecto es la testosterona, ¿no? Entonces son los tres andrógenos que debemos investigar, e inclusive se puede dosar, hay exámenes de laboratorio para dosar este tipo de andrógenos, ¿ok? Y lo que les decía, ¿no? ¿De dónde se origina? Del ovario, ¿ok? Principalmente las células de la teca que producen andrógenos, de la corteza suprarrenal, ¿ok? De la zona reticular, y tejido periférico, sobre todo el tejido adiposo, tejido muscular, sobre todo tejido adiposo. Entonces, eso uno piensa, ¿no? Si hay andrógenos circulantes en exceso en sangre, uno piensa de dónde están originándose, ¿no? ¿Del ovario, de la suprarrenal o tejido periférico de pronto? Entonces, y cuando hablamos de tejido periférico, hablamos de tejido adiposo principalmente. Entonces, uno puede decir, en pacientes que tienen sobrepeso, podría haber una producción más alta de andrógenos, ¿no? Podría pensar, ¿cierto? Ah. Entonces, mire, la testosterona, la androstenediona, son andrógenos producidos principalmente por el ovario. Estamos hablando obviamente en la mujer, ¿no? No hablamos de varón, obviamente. Principalmente por los ovarios. Pero si tenemos la dehidroepialdosterona, ¿ok? Y la dehidroepialdosterona sulfato, son producidos principalmente por las de origen adrenal, por las glándulas suprarrenales. ¿Ok? Uno siempre tiene ese esquema en la mente, ¿no? Pero vamos a ver también, por ejemplo, si tenemos la dehidroepialdosterona sulfato, casi el 100% sean de origen suprarrenal. Pero la dehidroepialdosterona sola, o sea, la no sulfato, tiene también de producción ovárica, pero es en poca cantidad, 10%. El 90% es suprarrenal. ¿Ok? Pero por eso, si queremos ser más específicos y ver si la producción de andrógenos es de origen suprarrenal, tenemos que solicitar dehidroepialdosterona sulfato, ¿ya? Porque el 100% es producida por la suprarrenal. La androstenediona es producida tanto por la suprarrenal como por el ovario.
50% cada uno, ¿ok? Pero también acordemos que el de la androstenediona también puede haber una conversión a testosterona, ¿ok? Entonces, la testosterona te dice que 25% del ovario, 25% de la suprarrenal y 50% de la conversión de androstenediona a testosterona. Entonces, cuando tenemos dentro de los andrógenos que les mencioné, estos cuatro, los más comunes, testosterona, androstenediona, dehidroepialdosterona o dehidroepialdosterona sulfato, pensemos de dónde puede ser el origen, ¿no? Y acordarnos siempre eso, ¿no? También debemos recordar que hay transportadores o fijadores de hormonas sexuales, o sea, de andrógenos, ¿ok? Acá lo dice SHBG, globulina, transportadores de hormonas sexuales, ¿ok? Estas transportadoras se unen a los estrógenos y a los andrógenos, ¿ok? Y tienen una alta afinidad, ¿no? Con eso. Entonces, por ejemplo, ¿no? La testosterona está ligada a la proteína transportadora de hormonas sexuales en un 80%. ¿Ok? Pero también se liga a la albúmina, mira, en un 19%. Y la parte libre es el 1%. Y obviamente pues, la fracción libre es la que hace más efecto, ¿no? Entonces, si uno quiere ver, digamos, más efectos, podría pedir testosterona libre, ¿no? Dosajes de testosterona libre sería más adecuado. Y no tanto pedir testosterona total, ¿no? ¿Ok? Porque la mayoría está ligada a su proteína transportadora, obviamente. ¿Ok? Pero en las pacientes que tienen, por ejemplo, hirsutismo, se ha detectado que hay una globulina transportadora de hormonas sexuales. ¿Okay? Entonces, ¿qué adquiere esto? Hace que esté más testosterona libre y por lo tanto mayores efectos periféricos, ¿no? Y estos andrógenos libres, sobre todo la testosterona, obviamente va a tener efectos. ¿Ok? Sobre todo efectos a nivel del folículo piloso, ¿no? ¿Ok? Entonces, la testosterona principalmente va a llegar por la circulación, llega a la base del folículo piloso y empieza todo el mecanismo de acción, ¿no? Por el cual se va a manifestar los signos de hiperandrogenismo, que es el hirsutismo, ¿no? ¿Okay? Entonces, dentro de esto, y acá les pongo, ¿ok? Que el número de folículos pilosos no varía durante la vida, pero el tamaño del tamaño folicular sí, obviamente, ¿no? ¿Okay? Es modificado por el efecto de los andrógenos, principalmente la testosterona. Entonces, y hay zonas especiales en la cual, como la zona axilar, la zona del púbico, en la cual va a tener, es más sensible al efecto de los andrógenos, ¿no? Bueno. En cuanto a esto, al hirsutismo también hay que ver digamos, los factores raciales, ¿no? Hay pacientes en la cual determinadas razas tienen más folículos que otros, ¿no? Más vello que otros, ¿no? Entonces, a veces, inclusive podemos comparar a la paciente preguntando si tiene hermanas, si son también así, tienen bastante vello, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces es difícil ver si es o no es hirsutismo y de pronto es algo constitucional nada más, ¿no? Ya. Entonces, se han creado escalas para evaluar el hirsutismo. Entonces, realmente en los consultorios tenemos un gráfico o una tabla similar a esta en la cual podemos comparar, ¿no? Obviamente se ha visto acá, son cuántos parámetros, 1, 2, 3, 4, 5, 9 parámetros, ¿ok? En los cuales cada uno va del 1 al 4, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si tiene vello intermamario, ¿no? O torácico, ¿no? Puede ser como 1, 2, 3, o si es bastante, 4, por ejemplo, ¿no? Entonces se asigna un puntaje a cada uno de ellos, ¿ok? Esta es la escala cuantitativa del hirsutismo de Ferriman y Galloway, ¿ok? Entonces nos guiamos por esta tabla actualmente, ¿no? En la cual cuantifica la presencia de vello en 6 áreas, perdón, en 9 áreas, que ya les mencioné, son 9 áreas, ¿no? O sea, el mentón, ¿okay? El tórax, el abdomen, zona genital, brazos, ¿ok? Muslos, ¿ok?
¿ok? El dorso o la zona interescapular y la zona baja de la columna, ¿no? ¿Ok? Entonces, y de acuerdo a eso vamos haciendo un puntaje. El puntaje va desde 0 hasta 4, ¿no? Entonces, en la cual 0 se va a poner cuando hay ausencia de crecimiento de vello en esa zona, ¿no? O sea, no hay nada. Y 4 indica máximo crecimiento de vello en esa zona, ¿no? ¿Ok? Entonces, se suben puntajes y al final, de acuerdo a eso, vamos a interpretar. Si es de 0 a 7 puntos, no se considera hirsutismo. De 8 a 12 puntos, hay un hirsutismo leve. De 13 a 19 puntos, hirsutismo moderado. Y más de 19 puntos, hirsutismo severo. Entonces, acá obviamente pues, es difícil de memorizar cada uno del puntaje. Realmente nos guiamos con una tabla guía, ¿no? Con un gráfico guía para ir sumando los puntos, ¿no? Solo podemos tener en el consultorio esta escala para evaluar el hirsutismo, ¿no? Entonces, paciente, obviamente un paciente se tiene un vello acá en la región malar, ¿ok? A nivel del mentón. ¿Okay? Hay pacientes que tienen a veces un vello fino, muy finito, bueno, tipo la nube podría pasar, ¿no? Pero acá es un vello un poco grueso, ya, y inclusive tienen esta zona, ¿ustedes ven? Y obviamente, pues si vamos sumando el puntaje de cada uno de ellos, si de acuerdo a la escala que nos da, nos va a dar si es o no es hirsutismo, ¿no? Pero a simple vista uno puede definir, ¿no? Si hay vello inclusive acá, miren, alrededor de en la mama, en el tórax, ahí en el brazo. Acá la distribución en el vello pubiano es en forma romboidal, miren. Lo normal sería triangular, ¿no? Tiene acá una distribución romboidal, entonces uno ya va pensando en hirsutismo. Y si hay vello a nivel del muslo también, en la región sacra. ¿Okay? Entonces uno va sumando el puntaje y va haciendo. ¿Okay? Pero a veces no solamente es que, a veces solamente aumenta el elemento del espesor, el tipo de vello que es, ¿no? Como ustedes ven acá, es un hirsutismo obviamente franco, ¿no? Veo acá inclusive a nivel de los antebrazos, ¿no? Y el muslo, ¿no? Y acá no es distribución triangular, ustedes ven el vello va hacia una distribución romboidal, ¿no? Bueno, criterios de gravedad. O sea, si hay mutismo, obviamente, pues puede inclusive tener problemas severos, inclusive problemas de tumores, ¿no? Entonces, si yo encuentro una paciente que tiene una virilización intensa, una rápida progresión y de comienzo en edades, digamos, tardías, o valores hormonales muy altos, obviamente me va a indicar que es más grave el problema, ¿no? Inclusive hay que rescatar problemas de tumores, de neoplasias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos signos de alarma, digamos? ¿no? Por ejemplo, aparición en edad adulta, progresión rápida y severa, síntomas y signos de virilización muy severos, síntomas y signos de Cushing inclusive, testosterona sérica mayor a 200 nanogramos por decilitro, de hidroepiandrosterona sulfato mayor a 700 nanogramos por decilitro, entonces son criterios de alarma, uno puede decir, hay algo más ahí, ¿no? Otros signos, bueno, y signos de virilización también, clitoromegalia, voz ronca, aumento de la libido, aumento de la masa muscular, disminuye el tejido mamario, transmisión con mal olor no es muy frecuente, calvicie tipo masculina, ¿no? Sobre todo calvicie frontal, ¿no? Entonces son criterios que me pueden hacer pensar en algo más grave, ¿ya? Bueno, esa es un poco la introducción a lo que es hirsutismo, virilización, y ahora vamos a centrarnos en lo que es síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad en la cual hay una anovulación crónica, en la cual va a haber signos clínicos y biológicos de hiperandrogenismo, debido a la sobreproducción ovárica de andrógenos, ¿okay? Asociado obviamente a una secreción inapropiada de las gonadotrofinas, ¿no? De la HFSH. ¿Okay? Entonces, la causa en sí no es desconocida, ¿okay? Es un origen, se dice, multigénico, ¿okay? En la cual hay factores ambientales que influyen para su desarrollo, ¿no? Obviamente, pues se piensa también de fondo una base genética, ¿no? Entonces,
pero en sí, la causa en sí no se logra determinar cuál es el origen en sí. No confundamos lo que es ovario poliquístico con síndrome de ovario poliquístico. Son, digamos, cosas diferentes. Cuando hablamos de ovario poliquístico, nos referimos solo a la morfología ovárica nada más, ¿ya? O sea, la forma del ovario. Y más adelante vamos a definir cómo se define ovario poliquístico. Pero cuando hablamos de síndrome, no solamente son ovario poliquístico, está asociada a otro tipo de alteraciones que vamos a ver. ¿Ok? Son cosas diferentes. A veces la paciente viene con una ecografía que dice ovario poliquístico y clínicamente no hay nada, está bien, menstrua todos los meses, no hay hiperandrogenismo, no hay amenorrea, y uno quiere tratarlo, ¿no? Como si fuera síndrome de ovario poliquístico. Entonces, una cosa es la ecografía, nada más que diga ovario poliquístico, y otra cosa es el síndrome, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico es una entidad bastante, ya tiene sus años de investigación. Imagínense, ya desde 1935, en que aparecen los estudios clásicos de Sten y Leventhal, ¿okay? En la cual eran casos de, digamos, severos de ovario poliquístico, ¿okay? Hasta la actualidad, ¿okay? Que seguimos guiándonos por los criterios de Rotterdam, que fueron, digamos, publicados en el 2003, pero siguen usándose todavía los criterios de Rotterdam, en el cual vamos a explicarles. Ya, es un poco de la historia, digamos, del síndrome de ovario poliquístico. Entonces, Sten Leventhal, bueno, este por si acaso no es una foto ni de Sten ni de Leventhal, ¿okay? Es una mujer con rasgos masculinos, ¿sí? Por un síndrome de ovario poliquístico severo, ¿no? Entonces, ya en esa fecha, Sten y Leventhal describieron, ¿no? Problemas de la triada clásica, ¿no? Problemas pacientes con obesidad, un hirsutismo y una amenorrea. Y en esa fecha se definió así nada más, ¿no? En ese consiste el síndrome de Sten-Leventhal. Obviamente, pues eran los casos tal vez más severos de síndrome de ovario poliquístico. Pero actualmente ya esos criterios se han modificado. Entonces vamos a verlo más adelante. ¿Cuál es la incidencia del síndrome bueno, la incidencia de ovario poliquístico? Una cosa es ovario poliquístico, otra cosa es síndrome, ¿no? ¿Ok? Entonces, la incidencia del síndrome poliquístico va más o menos del 3 al 7% en la población en general. ¿Ok? Si hablamos de mujer en edad fértil, del 1 al 4%. Pero miren acá. Obviamente se asocia al 20% de ovarios poliquísticos. ¿Ok? De estos, solamente el 5 al 10% tienen síndrome de ovario poliquístico. ¿Qué les quiero decir con eso? Que la mayoría de ovarios poliquísticos, que la ecografía nos diga ovario poliquístico, la mayoría no tienen síndrome de ovario poliquístico. ¿Ok? Entonces, un pequeño porcentaje nada más tienen síndrome de ovario poliquístico. Entonces, no todo ovario poliquístico equivale a síndrome de ovario poliquístico. La mayoría a veces solamente son ovarios así con morfología poliquística nada más y no hay otros síntomas, ¿no? ¿Ok? Pero se asocia bastante. Una vez que pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, se va a asociar bastante a problemas de anovulación, problemas de infertilidad, ¿no? La etiología, como les mencioné, es desconocida. Entonces, no se sabe cuál es la alteración en sí exacta que ocurre a nivel del hipotálamo hipófisis, ¿okay? Que hace que haya una deficiente regulación de la secreción de las gonadotrofinas. O sea, se altera la secreción pulsante del LH-FSH, ¿no? Y por lo tanto, como consecuencia de eso, no hay una buena ovulación, obviamente esa alteración defectuosa, bueno, hay una alteración de la foliculogénesis y todas las consecuencias que trae eso, ¿no? Entonces, se han descrito bastantes factores que influyen en ella, ¿no? Inclusive el estrés, factores ambientales, obviamente, pues, dentro de un componente genético, ¿no? Una predisposición genética para ello, ¿no? No toda paciente estrés va a ser ovario poliquístico, ¿no? Pues, tiene que haber una predisposición genética ahí de fondo, ¿no? Generalmente. ¿Y eso por qué se sospecha de alteraciones genéticas? Porque se ha visto inclusive trastornos de, digamos, de familiares que tengan predisposición a
a ser síndrome de ovario poliquístico, ¿no? O sea, por acá le pongo alta prevalencia dentro de una misma familia, ¿no? Inclusive se habla de un modelo de herencia autosómica dominante, ¿no? Ligada al cromosoma X, por ahí, ¿no? Entonces, pero también hay mutaciones específicas de algunos genes que afectan la síntesis de los andrógenos, ¿no? Tanto la secreción y la actividad de la insulina también, ¿no? Entonces es multifactorial y la causa en sí no se conoce cuál es el origen del síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Esto para que se acuerden, la foliculogénesis normal, ¿okay? Lo normal es que haya todas las fases de la foliculogénesis, que haya fase de reclutamiento, fase de selección, dominancia del folículo, okay, domina un solo folículo y llega a ovular y obviamente se da origen al cuerpo lúteo. Eso es lo normal en un ciclo normal. ¿Qué pasa en el ovario poliquístico? O sea, hay por reclutamiento, hay fase de selección, pero el problema está acá en la dominancia, ¿no? No hay un folículo que llegue a dominar y que llegue a ovular. Entonces, son estados de anovulación. Se quedan acá los folículos, ¿ok? Y esos folículos atrésicos son los que se ven en la ecografía, ¿no? Como pequeños quistecitos, ¿no? Entonces, la foliculogénesis en el síndrome de ovario poliquístico está alterado. O sea, no hay una dominancia, por eso es que no llegan a ovular. ¿Y por qué está alterado? Obviamente, pues por la alteración en la secreción pulsátil de la GnRH-FSH, ¿no? De la FSH-LH, perdón. Bueno, diagnóstico. Les mencioné que para el diagnóstico actualmente nos guiamos por los criterios de Rotterdam, ya desde revisados en el año 2003, ¿no? Pero todavía siguen vigentes por ahí con pequeñas variaciones. Estos son los criterios mayores para el diagnóstico de síndrome ovario poliquístico. ¿Okay? Primero, son 3 criterios. De estos 3, basta 2 para hacer el diagnóstico. Por eso que acá les pongo 2 de 3. Entonces, miren, el primer criterio es oligoovulación o oligoanovulación. Entonces, ¿qué significa eso? Que ovula, pero ovula espaciado, ¿no? De vez en cuando va a ovular. O anovulación, que no ovule. En conclusión, el primer criterio es trastornos en la ovulación. ¿Ovula de vez en cuando o no ovula? O sea, oligoovulación o anovulación. ¿Ya? Indirectamente de eso podemos ver que la paciente curse con amenorrea. ¿Okay? Al no ovular, no producir adecuada cantidad de progesterona, entonces el endometrio no va a haber un desarrollo adecuado y puede ser que tenga problemas de retraso en su menstruación o inclusive amenorrea. Entonces es un efecto secundario, o sea, la amenorrea como tal es un efecto secundario de la anovulación, ¿no? Por eso es que acá no decimos como criterio amenorrea, ¿no? Simplemente es anovulación, problemas en la ovulación. Ese es uno. 2, signos clínicos y o bioquímicos de hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo podemos evaluarlo de forma bioquímica, dosando los andrógenos, ya saben, andrógeno, testosterona, ¿ok? Por ahí androstenediona, y si quieren ver diagnóstico diferencial, de hiperandrosterona, ¿no? O signos clínicos. ¿Qué signos clínicos tenemos? Problemas de acné, problemas de hirsutismo, que ya revisamos un poco eso. Entonces, puede ser que la paciente pues, no tenga nada de cuadro clínico, no tenga acné, no hay hirsutismo, pero tenga elevado el dosaje de andrógenos, ¿no? Entonces, es un criterio, ya sea clínico o de laboratorio, ¿ya? Es el segundo criterio. El tercer criterio es el criterio ecográfico, que el ovario tenga morfología poliquística, o sea, que haya ovario poliquístico en la ecografía, ¿ya? Puede ser uno o los 2 ovarios, no hay ningún problema. El criterio es que tenga 1 o 2 ovarios, cualquiera de los ovarios sea poliquístico, ¿ok? Obviamente tengo que descartar otra patología. Entonces, acá lo pongo, y exclusión de otra etiología tipo hiperplasia suprarrenal congénita, ¿ok? O tumores secretantes de andrógenos, o síndrome de Cushing, descartando otra patología, obviamente. Entonces,
De estos tres criterios, anovulación, hiperandrogenismo u ovario poliquístico en la ecografía, de esos basta que sean 2 para hacer el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Es decir, yo puedo tener una paciente con síndrome de ovario poliquístico en la cual sus ovarios estén normales. Bien, si yo me guío, que solamente son 2 criterios, pues decir, puede haber una paciente que tenga anovulación, tenga hiperandrogenismo, y en la ecografía tenga el ovario normal, o sea, no haya ovario poliquístico en la ecografía. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque según los criterios basta 2 para hacer el diagnóstico. ¿Ok? Entonces, veamos. Entonces, por eso es que les decía, ¿no? No toda ecografía que reporta ovario poliquístico equivale a síndrome de ovario poliquístico, cosas diferentes, ¿ya? Pero la paciente pues, no viene diciéndoles, vengo porque no estoy ovulando, ¿no? Realmente la paciente, ¿por qué consulta? Por alteraciones en su menstruación, consecuencia de la anovulación, o problemas de sobrepeso, o problemas de acné, problemas de hirsutismo, ¿ok? Entonces, esos son otros criterios menores, ¿no? Entonces, los criterios mayores para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico son anovulación, hiperandrogenismo y ovario poliquístico. ¿Ok? Entonces, eso ya fue desde el consenso del 2003, que fue publicado en el 2004, ¿no? Y sigue vigente hasta ahora. Entonces, diagnóstico. Entonces, la historia clínica es muy importante para ver el fenotipo, si hay o no hay acné, si hay criterios de hirsutismo, etc. Pero nos va a ayudar el dosaje hormonal. Pero lo que les mencioné, el dosaje hormonal no siempre está alterado. En síndrome de ovario poliquístico, digamos, severo sí hay alteración hormonal, pero en la mayoría, en la experiencia que uno tiene en la mayoría de pacientes, su dosaje hormonal le sale normal. ¿Ok? Pero bueno, pero veamos, la literatura que nos dice, la LH se eleva en el 60% de los casos, o sea, hay 40% de casos que puede estar normal. Al elevarse la LH y la FSH estar normal, obviamente la relación LH-FSH se eleva. ¿Ok? La relación está en 2 a 3, ¿no? Entonces se eleva es la relación LH-FSH. Por eso es que a veces en el dosaje hormonal uno pide las dos hormonas, dosaje, ¿no? LH, FSH para ver la relación cómo están, ¿no? La testosterona y la androstenediona también tenemos que dosarlo, obviamente. Si pensamos, les mencioné, ¿se acuerdan que la androstenediona y la testosterona son producidas también por el ovario? Entonces tenemos que dosar esas dos hormonas de origen ovario, ¿ok? Y sería mejor, obviamente, pedir testosterona libre, ¿no? Inclusive hay un índice de testosterona libre que podemos hacer, ¿ok? Entonces, para el diagnóstico nos guiamos tanto de la historia clínica, del dosaje hormonal y de la ecografía. Son los 3 criterios para el diagnóstico, ¿ya? Obviamente la ecografía para ver la morfología del ovario, ¿no? O descartar algunos otros tumores que puedan estar produciendo por ahí hormonas, ¿no? Y el diagnóstico diferencial va con lo que es hirsutismo. Hay hirsutismo idiopático, ¿okay? A veces tendencia familiar por tener cierto hirsutismo y el dosaje hormonal y todo va a estar normal. Descartar una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿okay? Tumores ováricos o tumores de las suprarrenales que produzcan andrógenos. Obviamente en la ecografía me va a ayudar bastante, en la ecografía pélvica para ver si hay tumores ováricos por ahí que produzcan andrógenos, pero también en la suprarrenal, ¿no? ¿Ok? Y para descartar problemas suprarrenal, por eso pido el dosaje de hidroepialdosterona sulfato, ¿no? Descartar problemas síndrome de Cushing. Hay por ahí descrito hipertecosis estromal, un poco raro, problemas de prolactina también. La prolactina se eleva ligeramente en el síndrome de ovario poliquístico, pero si yo veo pues más del doble de su valor normal, ya no es producida por el ovario poliquístico, ¿no? Es producida ya por otra patología aparte de hiperprolactinemia, ¿no? ¿Ok?
si tiene el paciente problemas de acromegalia o, perdón, investigar si es que consume a veces algunos fármacos, ¿no? Que podrían generarle cuadros clínicos similares al síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Fenotiazida, danazol, etc. ¿no? Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es una endocrinopatía más frecuente en mujeres en edad fértil y es la principal causa de anovulación en mujeres en edad fértil. ¿Okay? Obviamente, pues clínicamente lo vamos a ver como que no menstrue, ¿okay? Que haya oligomenorrea o amenorrea, ¿no? Es consecuencia de la anovulación. ¿Okay? Y eso lo catalogamos como una hemorragia uterina disfuncional. Pero clínicamente también podemos encontrar no solamente eso, ¿no? Problemas de acné y de hirsutismo, para eso examinamos, problemas de sobrepeso, problemas de infertilidad. Es una causa frecuente de consulta en mujeres en edad fértil, ¿no? ¿Ok? Pero a largo plazo, ¿qué vemos? A largo plazo, pues, en estos pacientes podemos sospechar problemas de cáncer de endometrio inclusive. Es un problema metabólico, ¿no? Problemas de diabetes mellitus, hipertensión, DCB, etc. Entonces, si bien los síntomas por el consulta a la paciente son alteraciones en su menstruación, por lo que les mencioné, oligomenorrea o amenorrea, que por ahí suman casi más del 75%, ¿ok? Pero también hay otras cosas que debemos investigar, hirsutismo, acné, obesidad, y siempre evaluar el problema de infertilidad, ¿no? Que también es causa frecuente de consulta, ¿no? Pero generalmente la principal causa de consulta son alteraciones en la menstruación. Si bien los trastornos menstruales ocurren al principio, que es la principal causa de consulta, pero a la larga vamos a ver otras entidades. ¿Ok? Tenemos que evaluar también problemas de si hay o no hay hiperandrogenismo, si hay o no hay problemas de sobrepeso, obesidad. A la larga, problemas de infertilidad. Si es muy persistente el problema y no manejamos a la larga, cáncer de endometrio, porque produce una hiperplasia endometrial, ¿no? Y la hiperplasia endometrial es un factor de riesgo para cáncer de endometrio. ¿Ok? Problemas que aumentan el riesgo de cáncer de mama, diabetes, hipertensión y problemas vasculares más tardíamente, ¿no? Entonces, por eso el manejo, ¿no? Porque a veces dicen, pero si la paciente no desea embarazarse, no menstrua, no hay mayor problema, podemos seguir ahí, ¿no? Sí, pero si el cuadro es muy persistente, a la larga va a traer problemas metabólicos, inclusive aumenta el riesgo de cáncer de endometrio en el futuro, ¿no? Ok. La fisiopatología es compleja. Como les mencioné, obviamente pues, no se sabe ciencia cierta cuál es el factor que altera a nivel de hipotálamo hipófisis, que altera la producción, la secreción pulsante de la FSH-LH. Pero en estos pacientes, al haber alteración en la foliculogénesis, está todo el cuadro clínico, ¿no? de amenorrea, oligomenorrea, ¿no? Inclusive problemas de hirsutismo, de hiperandrogenismo, ¿no? Pero no se sabe en ciencia cierta cuál es el origen. Entonces, veamos. Al aumentar, al estar elevado la LH, la LH y estar disminuida o normal la FSH, la LH va a actuar principalmente a nivel de las células de la TEC, ¿ya? A nivel de las células de la TEC. Y esto va a hacer que aumente la producción de andrógenos, ¿ok? Entonces, la hiperandrogenemia básicamente es por aumento de la producción de andrógenos por el ovario. Y esto obviamente te condiciona problemas también de anovulación crónica y la producción persistente de estrógenos, y es un círculo vicioso ahí, ¿no? ¿Okay? En estos pacientes que tienen hiperandrogenismo también hay que ver que hay que descartar que no haya un aumento de los andrógenos de la suprarrenal, evaluar también la insulina, porque por ahí hay problemas con hiperinsulinemia, ¿okay? Evaluar si hay o no hay sobrepeso, obviamente, en estos pacientes, ¿okay? Que a la larga también el hiperandrogenismo nos va a conducir a problemas de disturbios metabólicos, los mencioné, ¿no? Y no solamente es por el acné y el hirsutismo, sino problemas metabólicos que tenemos que investigar.
¿Ok? Obviamente la anovulación crónica, como consecuencia de eso, va a haber problemas de infertilidad. Si bien a veces estos pacientes de vez en cuando por ahí deben ovular, entonces si por ahí, si coincide con sus relaciones, podría embarazarse. Entonces hay pacientes que le dicen, no, me han diagnosticado de síndrome de ovario poliquístico y me han dicho que no ovulo y por lo tanto no puedo embarazarme. Y de pronto se embarazan, ¿no? Sí, es cierto que disminuye la fertilidad, ¿no? Pero por ahí, si de vez en ovula de vez en cuando y coincide con su relación, podría embarazarse, no es imposible, ¿no? ¿Ok? Y la producción persistente de estrógenos a la larga va a llevar a una hiperplasia endometrial, ¿ok? Y alteraciones en su menstruación, pues tienen un problema de hemorragias uterinas o menstruaciones irregulares, ¿no? Pero a la larga riesgo de aumento de cáncer de endometrio. Entonces, cuando vemos ovarios grandes, ¿okay? Que tienen pequeñas imágenes acá que parecen quistecitos en su superficie, son folículos atrésicos, ¿ya? Entonces, estos folículos atrésicos son lo que vamos a ver en la ecografía, lo que se llama como pequeños quistecitos ahí, que son esos folículos atrésicos. Entonces, en la ecografía lo definimos, ¿cómo definimos ovarios poliquísticos ecográficamente? Entonces, actualmente el criterio que manejamos es este, ¿no? Que haya mayor o igual a 12 folículos, ¿ok? Es el ovario, alrededor que haya mayor o igual a 12 folículos, y que cada uno mida entre 2 a 9 milímetros de diámetro. ¿Okay? Es el principal criterio para diagnosticar ovarios poliquísticos en la ecografía. Entonces, ustedes van a ver, a veces hay ecografías que dicen presencia de 8 folículos menores de 9 milímetros. Con 8 no es el criterio para el diagnóstico, o sea, el criterio es mayor o igual a 12, ¿cierto? Y a veces erróneamente por ahí hacemos sobrediagnosticamos de ovario poliquístico en la ecografía, ¿no? Entonces hay que medir, evaluar bien el ovario, obviamente no solamente en un solo corte, sino a nivel de todo el ovario, si hay mayor o igual a 12 folículos, y que cada uno mide de 2 a 9 milímetros, o dicho de otra forma, menor de 10 milímetros, en algunos libros lo dicen, en algunos textos lo dicen así, menor de 10 milímetros, es ya criterio para hacer el diagnóstico de ovario poliquístico, ¿no? Entonces, existen otros criterios, ¿ya? Como por ejemplo el volumen del ovario mayor de 10 centímetros cúbicos, ¿ok? Solamente eso se ve en el 10% de pacientes con ovario poliquístico, no en todos, ¿ok? Y otros criterios que ya no lo usamos mucho, ¿no? El más usado es el que les mencioné. Folículos mayor igual a 12 en número y que el tamaño sea de 2 a 9 milímetros. El segundo más usado es el volumen ovárico mayor de 10 centímetros. Los otros ya no lo utilizamos mucho. ¿Ok? Entonces, les decía, ¿no? Son folículos atrésicos que no llegaron a dominar, no llegó a ovular y se van acumulando en el ovario. ¿Ok? Eso es, por eso es que la ecografía vemos así con la forma de ovario poliquístico, ¿no? Pero si tenemos menos de 12 folículos, algunos lo llaman ovario polifolicular, ¿no? No es criterio para diagnóstico de ovario poliquístico. Acuérdense que es mayor o igual a 12. Entonces, si vemos acá, en esta imagen ecográfica, este es el ovario, todo este es el ovario. Si contamos, acá en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bueno, más de 15 en un solo corte, ¿no? Entonces, y cada uno son pequeñitos, ¿no? ¿Ok? Y si vemos acá los otros también, algunos escriben como imagen en rosario, otros como si fuera una imagen en panal de abeja, ¿no? Pero son folículos atrésicos, sobre todo de distribución periférica, pues porque es en la periferia donde están los folículos y donde ocurre la foliculogénesis, ¿no? Entonces, esto es un criterio para catalogarlo, obviamente, como ovario poliquístico, ovario con morfología poliquística, ¿no? Son folículos atrésicos. Ese es el criterio. Obviamente acá está más nítido, ¿no? Como ustedes ven, si ustedes cuentan por acá, de hecho va a haber más de 12 y cada uno mide menos de 10 milímetros o de 2 a 9, como quieran llamar.
¿Ya? Es un ovario poliquístico, de hecho. Y en la laparotomía o en la laparoscopía vemos así ovarios grandes, ¿ok? Que tiene una especie de quistecitos en superficie, y obviamente pues se van a ver mejor al corte, ¿no? Al corte se va a ver ese tipo de imágenes, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a la morfología ovárica. Ahora, al laboratorio. En el laboratorio, este es un resumen de las alteraciones hormonales en el síndrome de ovario poliquístico. ¿Ok? Entonces, mire, la flecha hacia arriba que se eleva. ¿Qué se eleva en el síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué podemos encontrar elevado? La LH, como les mencioné, ¿sí? Generalmente se eleva, no en todas, pero se eleva. ¿Qué se eleva? Los andrógenos. Testosterona, ya sea la total o la libre. ¿Ok? Si queremos ser más sensibles, debemos debemos medir la testosterona libre, ¿no? Pero no todos los laboratorios lo hacen. Se eleva la androstenediona, producida por el ovario, igual que la testosterona. Otra cosa, los estrógenos, sobre todo el estradiol libre y la estrona. Son los dos estrógenos que se elevan en el ovario, en el síndrome de ovario poliquístico. ¿Okay? La prolactina, como les mencioné, está ligeramente elevado en el 25% de los casos. Ligeramente elevado o en el rango superior a está la prolactina, ¿no? Entonces, pero si yo encuentro elevado más del doble de su valor normal, pienso que puede estar asociado aparte a un problema de hiperprolactinemia asociado a microprolactinomas o macroprolactinomas, ¿no? La insulinemia también está elevado. Hay una resistencia a la insulina en estos pacientes. Está elevada la insulina. Y lo otro que se eleva es el factor de crecimiento similar a la insulina. Factor de crecimiento insulínico tipo 1. También se eleva en estos casos. ¿Ya? Entonces, esto de acá, como ven en este cuadrito que les he puesto acá, esto es todo lo que se eleva, para que no se olvide. Y lo otro, entonces, ¿qué disminuye? Si ustedes se dan cuenta acá al otro lado, dice que disminuye el factor, perdón, la globulina transportadora de hormonas sexuales. O sea, la globulina transportadora de andrógenos está disminuida. ¿Ok? Entonces, por eso es que quedan más andrógenos libres, ¿no? Y mayor efecto periférico. Entonces, está disminuida la globulina transportadora de hormonas sexuales. ¿Qué más está disminuida? Si acá estaba elevada el factor de crecimiento insulínico tipo 1, la proteína, acá está disminuida, la proteína transportadora del factor de crecimiento insulínico tipo 1. ¿Okay? O sea, los transportadores están disminuidos en este caso. Es lo único. Entonces, si por ahí no se acuerdan para el examen qué está disminuido, con qué está elevado, entonces acuérdense que está disminuido, ¿no? El resto debe estar elevado, ¿no? LH, testosterona, todo está elevado, excepto las globulinas transportadoras. ¿Ok? ¿Y qué pasa con la FSH? La FSH está normal o disminuida. ¿Ya? Normal o disminuida. ¿Okay? Pero si ustedes se dan cuenta, si se elevó la LH y la FSH está normal o disminuida, la relación LH-FSH se va a elevar. Por eso es que acá los pongo, ¿no? La relación de LH-FSH es mayor a 2, en este caso. Y si ustedes, en el mismo cuadro, ustedes ven cómo está la testosterona elevado, entonces la acción de testosterona con el factor, con la globulina transportadora está elevada la relación. ¿Por qué? Se elevó la testosterona y su proteína disminuyó. La relación se eleva, obviamente, ¿no? Inclusive uno puede evaluar lo que es el índice de andrógenos libres, que en este caso dice es un patológico donde está más de 4, en estos casos no. ¿Cómo se calcula el índice de andrógenos libres? El valor de la testosterona, ¿ok? Sobre la globulina transportadora, todo eso por 100, ¿no? Es el índice de andrógenos libres, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, acá.
la estrona está elevada por mayor conversión periférica de la androstenediona. ¿Ok? Entonces, acá les pongo que el estradiol está elevado, pero es producida por el ovario, pero también la estrona, pero la estrona se eleva más, digamos, por la con mayor conversión periférica que hay. ¿Ok? Entonces, hay mayor sensibilidad también, sensibilización, perdón, de la glándula suprarrenal a la ACTH. Por eso que en estas pacientes puede estar ligeramente elevado la de hidroepialdosterona y la de hidroepialdosterona sulfato. Ligeramente. Si es mucho, yo pienso en patología suprarrenal, obviamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, listo. Entonces, también puede estar elevada la de hidroepialdosterona en estos pacientes. Listo. Entonces, acuérdense siempre de esto, de cuál está disminuido. Entonces, el aumento de los andrógenos a nivel del ovario, lo que les mencioné, detiene la maduración folicular, induce atresia folicular, es responsable al final de la anovulación, ¿no? ¿Okay? Bueno, pacientes clínicamente que vemos problemas de acné, pensamos en que haya problemas de hiperandrogenismo, ¿no? Entonces, el objetivo del manejo, obviamente, en parte va a ser mejorar también esta parte estética, ¿no? Que le molesta bastante a la paciente, ¿no? A ver, seguimos. Esto que ven acá es célula de la teca y lo que ven abajo, célula de la granulosa. ¿Okay? La LH actúa principalmente a nivel de la célula de la teca. ¿Okay? Y acuérdense, la célula de la teca produce principalmente andrógenos. Entonces, ¿dónde actúa el factor de crecimiento insulínico tipo 1? También a nivel de la teca, estimulando la producción de andrógenos, principalmente testosterona. Entonces, eso explica por qué estos pacientes tienen mayor cantidad de andrógenos, ¿no? Porque la LH actúa principalmente a nivel de, que está elevado, obviamente actúa a nivel de la teca, produciendo más andrógeno, ¿no? Principalmente testosterona que sale a la sangre, a circulación y hace los efectos periféricos, ¿no? ¿Okay? Pero también acuérdense que la FSH, que está normal o disminuida, les mencioné, actúa a nivel de la granulosa y es la principal responsable de la producción del estradiol, ¿no? Por todo un mecanismo, inclusive hay androstenediona pasa a la membrana basal de la teca a la granulosa, ¿no? Y hay una conversión ahí de androstenediona para producir estrona o estradiol, ¿no? ¿Okay? Son varias enzimas que intervienen ahí, pero a lo que quiero que quede claro que la granulosa produce principalmente estrógenos. ¿Okay? Y la célula de la teca principalmente andrógenos. Y como está elevada la LH, va a actuar más a este nivel, produciendo más estrógenos, ¿no? Más andrógenos, ¿no? ¿Ok? Listo. Entonces, también se ha hecho estudios en cuanto al sobrepeso, a la obesidad. El solo hecho de tener sobrepeso ya va a tener problemas de anovulación. ¿Ok? Pero también en estas pacientes, al haber una mayor conversión periférica, ¿ok? Hay mayor conversión de la androstenediona a estrona, a lo que se conoce como la aromatización periférica, ¿no? Entonces hay mayor estrona de origen periférico. También se ha visto que en estos pacientes con sobrepeso hay una disminución de los niveles de la globulina transportadora de hormonas sexuales. ¿Okay? Entonces los cuadros clínicos de hiperandrogenemia pueden ser mayores en estos casos, ¿no? Y hay un aumento de los niveles de insulina, entonces hay inclusive mayor resistencia a la insulina en estos pacientes, ¿no? ¿Okay? Entonces, por eso les pongo acá, en el 50% de obesas con síndrome de ovario poliquístico cursan con síndrome de resistencia a la insulina. Entonces, en estos pacientes hay que investigar también resistencia a la insulina, ¿no? Problemas metabólicos, ¿no? El aumento de la insulina en sí, ¿okay? ¿Qué condiciona? Producción ovárica, mayor producción de ovárica de andrógenos, ¿ok? Que disminuye la globulina transportadora de hormonas sexuales, que disminuye la proteína transportadora de factor de crecimiento insulínico, ¿ok? O sea, hay mayor problemas de hiperandrogenismo, ¿ok?
Podemos medir, o sea, la insulina, obviamente pedir dosaje de un pool de insulina, ¿no? En sangre, para ver cómo está, ¿no? El problema de hiperinsulinemia, ¿no? Bueno, voy a avanzar porque ya estamos de la hora, creo. ¿Cuál es el rol de la insulina en el ovario poliquístico? Los receptores de insulina están presentes en células del estroma ovárico, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, hay un síndrome que consiste en lo que es la hiperinsulinemia, intolerancia a la lactosa, la diabetes, que es un síndrome metabólico en estos pacientes. Por eso es que el ovario poliquístico en sí se considera también como un problema metabólico, ¿no? Hay casos en los cuales vamos a encontrar el síndrome de resistencia a la insulina que se va a manifestar por cuadros severos de acantosis nigricans, que vamos a verlo, bueno, vamos a verlo más adelante, ¿no? Y en estos pacientes, inclusive con el solamente bajar de peso, a veces mejoran los niveles de insulina, mejoran los niveles de andrógenos, inclusive mejoran los problemas mejoran la ovulación, inclusive en nuestros pacientes, ¿no? Con solamente bajar de peso, mejorar la resistencia a la insulina, ¿no? Pasando ya al tratamiento, ¿cuál es el objetivo principal? Obviamente, pues no hay un manejo definitivo. No es que le dé un tratamiento a estos pacientes y de pronto ya se curó de su síndrome poliquístico y ya va bien. No, no es así. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Primero, interrumpir el ciclo vicioso de anovulación crónica. Obviamente, pues indirectamente regulamos su regla, ¿no? Que es lo que más le molesta al paciente. ¿Ok? Entonces, corregir los problemas de anovulación y regular su menstruación. ¿Ok? Corregir los problemas de hiperandrogenismo. ¿Ok? Y como consecuencia de eso, mejora el acné, mejora el hirsutismo, ¿no? ¿Ok? Y corregir problemas metabólicos asociados a esta paciente. Entonces, parte del manejo, obviamente, pues es la alimentación, ¿no? Una alimentación saludable, cambiar el estilo de vida, ¿ok? Pero el manejo, aparte de los cambios de estilo de vida, la alimentación saludable, el ejercicio, todo, ¿ok? El bajar de peso, como les mencioné, entonces, que ese es el manejo inicial de la paciente, pero lo otro depende si la paciente desea embarazarse o no. Entonces, primero preguntar eso, ¿no? ¿Desea embarazarse o no? Si me dice no, o sea, no desea embarazarse, obviamente pues parte del manejo va a ser tal vez anticonceptivos, un anticonceptivo que tenga un componente antiandrogénico, ¿no? Que vamos a verlo más adelante. Pero si la paciente me dice, deseo embarazarme, entonces mi objetivo va a ser inducir ovulación para que se embarace. Entonces, por eso es importante preguntar a la paciente si desea embarazarse o no, ¿no? ¿Okay? Es más, ¿no? Si ya desea embarazarse, pues inclusive podríamos pasar el manejo ya por infertilidad, inclusive, ¿no? Para que le apoyen, ¿no? Ok. Entonces, inicialmente les mencioné, es importante orientar a la paciente sobre su enfermedad, que no hay un manejo definitivo, no es que le dé una medicina y con eso se curó, ¿okay? Pero sí manejar lo que es la dieta, obviamente pues el bajar de peso, para eso es el ejercicio, y explicar que solamente con el bajar de peso, ejercicio, evitar el estrés, va a mejorar bastante sus andrógenos, y mejora la resistencia a la insulina, ¿no? Okay. Ideal pues, sería mantener un índice de masa corporal por debajo de 25, sería lo ideal, ¿ya? Pero si desea embarazarse, perdón, si no desea embarazarse, entonces les mencioné, una de las opciones es utilizar anticonceptivos orales. Pero del anticonceptivo hay que ver de uno que tenga efecto antiandrogénico, ¿no? Y dentro de eso, a ver, la siguiente diapositiva creo, sí. No, está bueno. Dentro de eso, digamos, el progestágeno que tiene mayor efecto antiandrogénico es la ciproterona. ¿Ok? Pero si esta paciente tiene resistencia a la insulina, no es primera elección en estos casos, ¿no? Cuando hay resistencia a la insulina, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a seguir.
En caso de que haya hiperandrogenismo, obviamente, pues severo, tenemos que darle de todas maneras un producto que corrija eso, ¿no? Dentro de eso tenemos la ciproterona, es la primera elección, excepto en cuando hay resistencia a la insulina, ¿no? Hay otros productos, espironolactona, que vamos a ver más adelante, otros productos inclusive, ¿no? Pero el que tiene mejor efecto antiandrogénico es la ciproterona, ¿sí? Y es un compuesto que viene en el anticonceptivo oral, ¿no? Pero hay otros compuestos que también tienen efectos teratogénicos, entonces tener mucho cuidado en estos pacientes, ¿no? Cuando recibe ciertos compuestos que no se embaracen, ¿no? ¿Qué hace el anticonceptivo oral combinado? ¿Qué pasa con los andrógenos? Entonces, ¿qué hace? También va a haber una supresión de la producción de los andrógenos por parte del ovario, aumenta la globulina transportadora de los andrógenos, que es lo que queremos, aumenta la proteína transportadora del factor de crecimiento similar a la insulina, tipo 1, ¿okay? Se aumentan los transportadores, ¿okay? Y también por ahí se ha visto que hay una supresión de la producción de andrógenos por la adrenal. Entonces, el anticonceptivo oral en sí que vamos a dar tiene otros efectos para mejorar, digamos, más fácilmente el cuadro de hiperandrogenismo, ¿no? Dentro de los anticonceptivos orales, los más usados, les mencioné, y bueno, y los indicados son los combinados, a uno que tenga estrógeno y progestágeno. El estrógeno generalmente en los anticonceptivos orales es el etinilestradiol, ¿ok? Asociado a un progestágeno, que en este caso puede ser la ciproterona, puede ser la drospirenona, o puede ser la clormalinona, o puede ser el dienogest. Los 4 progestágenos tienen efecto antiandrogénico. De estos 4, el que mejor tiene efecto antiandrogénico es la ciproterona, ¿ya? Pero tenemos otros, como la drosperinona, la clormalinona y el dienogest, ¿no? Que también. Ahora, los que tienen compuestos como ciproterona, acá les pongo al costado algunos ejemplos, son nombres comerciales, que mi objetivo no es hacer publicidad, por ahí si quieren investigar más un compuesto, tienen ahí, ¿no? El Diane 35, DX35, Drina, Evelyn, Selene, trae una infinidad de productos que tienen esta vez más ciproterona, ¿ya? ¿Qué va a hacer este compuesto? Uno, que regular el ciclo, ¿ok? Elimina la estimulación estrogénica crónica, mejora los signos de hiperandrogenismo, de androgenización, reduce el tamaño del ovario al mejorar los folículos atrésicos, reduce el número de los quistes a nivel del ovario, ¿no? Los folículos atrésicos, lo que les decía, ¿no? Entonces, en resumen, como el anticonceptivo oral combinado, su mecanismo de acción es anovulatorio, o sea, hacer que no ovule, el ovario está en reposo, y esos quistes que estaban en el ovario se van poco a poco reabsorbiendo. Entonces mejora el ovario también, la morfología del ovario mejora. Ya no va a tener la forma de ovario poliquístico, va a mejorar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos, les mencioné, otros compuestos como drospirenona, ¿okay? Tanto la ciproterona como la drospirenona tienen efectos colaterales por ahí, por lo cual en algunos países, ¿okay? Inclusive se ha restringido su uso, pero ¿por qué motivo? Básicamente por el riesgo de trombosis, ¿no? Aunque bien el riesgo de trombosis es bajo, pero estadísticamente hablando, en otros países decidieron suspender el uso, ¿no? Entonces, ya no lo usamos efectos, digamos, por largo tiempo, ¿no? Pero sí lo usamos por tiempos cortos, no más de 6 meses. Entonces, se puede usar la ciproterona, obviamente asociado al anticonceptivo, al letradiol, pero en pacientes que tienen hiperandrogenismo, obviamente, pero no más de 6 meses. ¿Ok? Realmente en 6 meses ya se puede rotar a uno que tenga menos efecto, tipo Dienogest, por ejemplo, ¿no? Que ya el Dienogest se puede usar por largo tiempo, ¿no? Años inclusive. Entonces, si tiene muchos efectos
hiperandrogénicos, puedo empezar con un compuesto que tenga ciproterona, máximo 6 meses, y después rotar a otro compuesto, tipo que contenga dianogex, por ejemplo, o cromadinona, ¿no? Entonces, ahora, les mencioné, el anticonceptivo acá, el principal mecanismo del anticonceptivo oral combinado es anovulación, o sea, hacer que no ovule la paciente. Entonces, ustedes me dirán, pero doctor, pero si en el ovario poliquístico hay anovulación, no ovula, ¿cómo es eso que le doy un anticonceptivo que hace que no ovule, no? ¿Ok? Entonces, un poco contradictorio, ¿no? Y eso siempre le preguntaba a mis alumnos, ¿no? Doy un anovulatorio, tipo anticonceptivo oral combinado, a una patología que desde ya hay ovulación, ¿no? ¿Ok? Parece contradictorio, pero no es. Miren, lo que pasa es que les mencioné de forma rápida las fases de reclutamiento, selección, dominancia, ovulación, ¿cierto? Les mencioné que el problema estaba acá, en la dominancia. En la dominancia. Entonces, un ratito. Entonces, en estas pacientes, el problema está acá en la dominancia. ¿Qué hace el anticonceptivo que tiene efecto anovulatorio? Va a bloquear, justo va a actuar más acá en la selección. Entonces, no hace que aparezcan más folículos, ¿ok? No hay dominancia, no hay ovulación, obviamente, no hay cuerpo lúteo, y el compuesto que trae, el estrógeno más el prógeno, va a actuar obviamente a nivel de endometrio y produciendo el crecimiento endometrial, ¿no? Para que menstrue. Pero, acuérdense que el mecanismo de acción del anticonceptivo oral combinado es anovulación, pero bloquea en la fase inicial del ciclo ovárico, ¿ok? Entonces, va a bloquear acá, a este nivel, haciendo que no ovule, por lo tanto, no crecen más folículos atrésicos, no hay folículos atrésicos, no aparecen, y el ovario poco a poco va regresionando los folículos atrésicos. Entonces, en resumen, mantiene en reposo, que no aparezcan más folículos, ¿ok? Y por lo tanto, los que ya están ahí van desapareciendo, y el ovario mejora, ¿ok? Entonces, por eso es que la explicación por la cual damos un anovulatorio a una patología anovulatoria, ¿no? Entonces, a la paciente le sirve como anticonceptivo, regulamos su regla, mejora el ovario poliquístico, ¿ok? Y va a menstruar todos los meses, ¿ok? Pero, si la paciente desea embarazarse, entonces, pues, ya no le puedo dar un anticonceptivo, porque desea embarazarse, ¿ok? Pero, acuérdense que el ovario está con morfología poliquística, o sea, si tengo un ovario que está con morfología poliquística, pues primero tengo que hacer que ese ovario se normalice. Entonces podría darle unos 3 meses por ahí para que el ovario esté en reposo, mejore el ovario poliquístico, una vez que esté normal el ovario pueda inducir la ovulación. ¿Ok? Entonces, si ya la paciente desea embarazarse, mi objetivo va a ser inducir la ovulación. Entonces, podría manejarlo yo o pasarle directamente ya, si tengo un servicio de infertilidad, pasarle para que ya lo manejen en infertilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien la inducción de ovulación parece algo sencillo, es bastante compleja, ¿no? Entonces, acá les explico la inducción de ovulación, digamos lo básico, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que usamos más? El citrato de clomifeno. Pero existen otros, tipo gonadotrofina menopáusica humana, ¿ok? Gonadotrofinas, también hay que usar la metformina asociada otra vez al clomifeno, a la gonadotrofina menopáusica humana, se puede combinar, ¿ok? Entonces, hay infinidad de manejo para la ovulación y no solamente usar clomifeno nada más. Entonces, es preferible ya que lo maneje el médico especialista en fertilidad, ¿no? ¿Ok? Y por ahí se hablaba un poco de lo que es inducción quirúrgica de la ovulación, ¿no? Okay, cuando fracasa el manejo médico por ahí, optar por esta opción, lo que es el drilling, que vamos a verlo más adelante. La resección en cuello ya no se hace, ¿no? Actualmente, antiguamente se hacía. Ahora el drilling también está restringido su uso, solamente en casos excepcionales se hace, ¿no? Entonces, el citrato de clomifeno tiene más de
30 años ya de experiencia. Actualmente hay otras formas de inducir, depende de cada paciente, ¿ok? Viene la tableta de 50 miligramos, ¿ok? Que vamos a empezarle digamos, se da por 5 días, más o menos del día 2 al día 6 en que se empieza las tabletas de citrato de clomifeno, ¿ok? Obviamente, pues la dosis hay que regularlo de acuerdo a la masa corporal del paciente. Y si este ciclo no responde con esa dosis, hay que ir aumentando la dosis, pero tiene también sus complicaciones, ¿ya? Puede haber una respuesta exagerada del ovario al clomifeno, que inclusive puede hacer lo que se llama el síndrome de hiperestimulación ovárica, que al contrario el ovario en vez de desarrollar folículos, se desarrolla como forma de quistes, y obviamente pues trae también sus complicaciones ahí, ¿ok? Entonces, por eso solamente les menciono como fármaco de inducción de ovulación, es el de clomifeno, obviamente, ¿no? Pero hay que usarlo con precaución, ¿ok? Y por ahí van a encontrar también descripciones de la electrocauterización por la paroscopía, ¿no? Es el drilling ovárico, ¿no? Que no es de primera elección, pero lo usamos en casos, por ejemplo, ¿no? Voy a operar a la paciente por otra patología, póngase por un quiste, un mioma u otra patología, y encuentro ovario poliquístico, podría ser un drilling, ahorita vamos a ver en qué consiste. Y lo otro, resección en cuña ya no se utiliza actualmente, por si acaso. Entonces, el drilling, lo que les decía, si tenemos un ovario, vía laparoscópica, se trata de perforar la cápsula, la envoltura del ovario, como tratando de abrir o drenar o reventar los quistes, los folículos atrésicos, ¿ya? Se dice mínimo 8 perforaciones. Se ha visto que con este mecanismo puede los ciclos, 3 ciclos, máximo 6 ciclos, podría ovular bien normal, ¿no? Pero a la larga vuelve a lo mismo, o sea, no es un manejo definitivo. Por eso no es de primera elección, ¿no? Entonces, pero si voy a entrar a operar por otro motivo, veo un poliquístico, podría hacer un drilling para mejorarle su ovulación, al menos temporalmente, ¿no? Y por ahí aprovechar que puede embarazarse en los 3 o 6 primeros meses seguidos al procedimiento, ¿no? Es el drilling que se hace, ¿no? Como le digo, no es de primera elección, simplemente para que lo conozcan. Aparte hay que manejar también los problemas de metabólicos, ¿no? O sea, mejorar, si hay hiperinsulina, mejorar eso, hacer que baje de peso si hay un problema de peso, mejorar a manejar la intolerancia a la glucosa. También puede haber problemas, una dislipidemia, mejorar la dislipidemia, ¿ok? Yes. Bueno, también se puede asociar por problemas de intolerancia a la glucosa, sobre todo problemas de hiperinsulinemia, se puede asociar a la metformina, ¿ya? Y que mejora, responden mejor, ¿no? Si asociamos a la metformina. La metformina, obviamente, pues viene la dosis de 850, se puede usar hasta 1700. No, obviamente no conduce a hipoglicemia. A veces la mayoría tenemos temor, ¿no? De que si le damos a la metformina va a ser hipoglicemia, ¿no? Por eso lo reservamos el manejo básicamente para el endocrinólogo, ¿no? Pero al final le hemos perdido un poco el miedo y generalmente el ginecólogo, si ve que es necesario, puede indicar la metformina, ¿no? Como parte del manejo del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Hay otro síndrome que es el síndrome de acantosis nigricans, ¿ok? Cuando evaluemos a una paciente, evaluamos en los pliegues, por ejemplo acá en la axila, vemos una imagen aterciopelada, un poco hiperpigmentada, o vemos a nivel del cuello estas imágenes, ¿no? ¿Ok? Nigricans. Indirectamente me puede decir que hay un síndrome de problema de resistencia a la insulina, ¿no? Pues cuando yo veo esos tipos cuadros típicos, pienso en resistencia a la insulina. Entonces, hay un síndrome de acantosis nigricans que se caracteriza por acantosis nigricans, más resistencia a la insulina, más hiperandrogenismo, ¿no? Entonces, sospechar en eso.
Entonces, cuando aparece este síndrome de acanthosis nigricans, aparecen mujeres con ovario poliquístico que desarrollan una severa resistencia a la insulina, ¿no? Eso es lo que les digo, ¿no? Cuando yo veo acanthosis nigricans, hay resistencia a la insulina. Bueno, y el manejo del hirsutismo, ¿no? Entonces, el hirsutismo va a ser un poco difícil de manejarlo. Cuando damos el tratamiento con lo que les mencioné, por ejemplo, un anticonceptivo o que tenga ciproterona, tiene un efecto antiandrogénico, pero la respuesta no es muy rápida, ¿no? Entonces, generalmente si pensamos mejorar el acné, una buena respuesta a los 3 meses, por ejemplo, ¿no? Y si queremos mejorar el hirsutismo, una respuesta se va a notar recién a los 6 meses, ¿no? O sea, no es tan pronto. ¿Okay? Entonces, pero hay que ayudarnos también aparte con la reducción de peso, mantener un índice de masa corporal, como dije, ideal, menos de 25 de índice de masa corporal. ¿Ok? Utilizar los anticonceptivos orales que les mencioné, que tienen un antiandrógeno, sobre todo ciproterona, sí tiene muchos signos de hiperandrogenismo. ¿Ya? Existen también fármacos que inhiben, que después de inhibición de las enzimas esteroidogénicas, ¿no? Como es el ketoconazol. ¿Okay? Existen el finasteride que va a inhibir una inhibición de la 5-alfa reductasa para mejorar el hirsutismo. Y lo que les mencionaba, los antiandrógenos. Los antiandrogénicos o antiandrógenos. Son bloqueadores de receptores androgénicos, ¿no? Lo que les mencioné que venía con el anticonceptivo, la ciproterona acetato. Existen otros tipos, la espironolactona, les mencioné también ahí a la clormarinona, al dienogest, ¿no? Que es ahora uno de los últimos, ¿no? Si bien la ciproterona es el que mejor efecto antiandrogénico tiene, pero les mencioné que no se puede usar por largo tiempo, no más de 6 meses, ¿no? Entonces, podemos, si tiene muchos signos de hiperandrogenismo, podemos empezar con un producto que tenga ciproterona y luego cuando ya mejoró el hirsutismo o el acné, bajar a uno que tenga menos efecto antiandrogénico, pero que se puede usar por más tiempo, largo tiempo, ¿no? Y si la paciente, obviamente, pues no quiere esperar mucho tiempo y tiene muchos signos de hirsutismo, podríamos hacer lo que es usar la parte mecánica, ¿no? Y eso está tal vez de moda actualmente, hacer una depilación, ¿no? Una depilación que puede ser temporal o actualmente es permanente, ¿no? Inclusive está de moda lo que es el láser, por ejemplo, ¿no? Láser aplicado en cierta zona, por ejemplo, en el mentón, en la mejilla, inclusive actualmente lo utilizan, por ejemplo, la depilación permanente en zonas axilares, e inclusive en la zona del pubis, ¿no? Obviamente hay modas para eso, pero en este caso lo vamos a usar en las zonas, obviamente, que se manifiesta el hirsutismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, como depilación permanente, ¿no? Aunque no es permanente en sí, pero obviamente va a ser una forma más rápida de mejorar el hirsutismo, ¿no? Y se puede asociar tanto el mecánico con el manejo hormonal, ¿no? Los dos. Así es, eso en cuanto al manejo del hirsutismo. Bueno, y para ya ir terminando, como conclusión, el síndrome de ovario poliquístico es una disfunción endocrino-metabólica crónica, heterogénea, tiene varios orígenes, que tienen varias manifestaciones, que tiene un componente genético predisponente. El origen en sí se desconoce, ¿ok? Por lo tanto, no hay un manejo definitivo que podamos dar a estas pacientes, ¿ok? Pero a veces damos el manejo, mejoran, suspendemos el tratamiento y de pronto ya empiezan a ovular bien. Ovulan bien y desaparece el cuadro clínico de síndrome de poliquístico, ¿no? Pero la mayoría, después del tratamiento, si suspendemos el manejo, pueden volver a lo mismo después de meses, ¿no? ¿Ok? Entonces, es una endocrinopatía más común en mujeres en edad fértil, con consecuencias multisistémicas, ¿no? Es la causa más común de infertilidad de origen anovulatorio. Porque esas pacientes, como les mencioné,
realmente tienen problemas con la ovulación, o sea, no ovulan y eso les condiciona infertilidad, ¿no? Bueno, entonces, eso sería todo en cuanto a lo que es síndrome de ovario poliquístico. No sé si tienen por ahí alguna pregunta. Hoy estamos ya 99 nada más, ya se cansaron el resto. Bueno, preguntas que tengan sobre síndrome de ovario poliquístico, por favor. Levanten la mano a ver. ¿Qué dicen? Preguntas, dudas, o todo está claro. A ver, sí, María Elena, dime, María. Consulte, usted mencionó que en la ecografía debería haber por lo menos 12, ¿no? 12 ovarios. Así es. Llega una paciente y no cumple con los 12, 10, tendríamos que seguir haciendo seguimiento. Claro. Antiguamente el criterio decía 10. Si ustedes revisan la lectura, inclusive algunos textos dicen 10, ¿no? 10 folículos atrésicos, ¿no? Actualmente es mayor o igual a 12. Si les viene con 10, se cataloga como un ovario polifolicular, algunos lo catalogan, ¿no? ¿Ok? Pero no es un criterio, aquí no sería un criterio para ovario poliquístico. Pero por eso les decía, ¿no? O sea, aún así, con un ovario normal, como en este caso me dicen con 10 folículos atrésicos nada más, es un ovario normal, ¿ok? Aún así, podría tener síndrome de ovario poliquístico, porque hay que buscar los otros criterios, ¿ok? Cuando me viene la paciente, pues esta paciente me viene con de que tiene problemas de retraso en su regla, amenorrea, oligomenorrea, indirectamente pienso en que hay problemas de ovulación, no está ovulando bien, y aparte clínicamente veo acné, veo hirsutismo, o sea, tiene los dos criterios. Entonces, podría tener un síndrome de ovario poliquístico con un ovario normal. ¿Ok? Si bien tiene 10 folículos atréticos en el ovario, es normal, no es, aún así no se descarta el síndrome de ovario poliquístico. Hay que ver cómo están los otros criterios. Pero si esta misma paciente menstrua todos los meses normal, no hay síndrome de hiperandrogenismo, y con ese ovario de 10 folículos es un ovario normal, ¿no? No necesita ningún manejo, ningún tratamiento. Así es. Es más, ¿no? En pacientes adolescentes o en pacientes que están en la pubertad, casi siempre hay problemas con el manejo de esto. Una paciente en la pubertad a veces menstrua, de ahí menstrua a los 6 meses, 3 meses, entonces demora unos 3 años a veces en normalizarse el eje, ¿no? Entonces, en estas pacientes puberes o adolescentes, en las cuales, digamos, se encuentra el ovario con típico ovario poliquístico, inclusive el manejo es con ciertas precauciones. No voy a decir de frente, hay que darle anticonceptivo oral porque está en pleno desarrollo todavía, ¿no? Entonces, se puede postergar el manejo, ¿no? Para más adelante, ¿no? En adolescentes se da con mucha precaución, sobre todo en la pubertad, inclusive se puede esperar, ¿sí? Salvo que sea el cuadro clínico muy severo y que hay que investigar otras causas de hiperandrogenismo, ¿no? Así es. Bueno, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, Laisa, te escucho, Laisa Chávez. Doctor, buenos días. Tenía una Buenos días. pregunta respecto a menorreas. Ya, ¿Cuál es sí, sí. la más frecuente que se presente? ¿Cuál es la causa más frecuente? Sí, todas las amenorreas que nos mencionó, primaria, secundaria, anatómicas, hormonales, la que más se ven. Bueno, obviamente la amenorrea secundaria, ¿no? Es la que más vemos. Y dentro de la amenorrea secundaria, lo más frecuente que vemos son problemas de anovulación. Y dentro de eso está el síndrome de ovario poliquístico. ¿Ok? Los problemas de anovulación, obviamente lo más común es verlo en la pubertad y en la perimenopausia, ¿no? Que hay más ciclos anovulatorios, ¿no? Pero también lo vemos en mujeres en edad fértil, ¿no? Y dentro de eso está justamente el síndrome de ovario poliquístico, es la principal causa, digamos, de amenorrea en mujeres en edad fértil, ¿no?
Entonces, en respuesta es la secundaria, la más común que vemos, y dentro de esos problemas de anovulación. ¿Ok? Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? Sí, dime, Cris. Sí, doctor, buenos días. Disculpe, usted mencionó que después de darle un tratamiento era posible que vuelva a recaer, ¿no? O sea, vuelva a tener ese problema. Entonces, en este caso, ¿a qué otras medidas o qué otros tratamientos se le podría indicar? Ya. Entonces, si le ven a una paciente con síndrome de ovario poliquístico y ya hicieron todo el estudio, catalogaron como síndrome de ovario poliquístico, y la paciente pues, no desea embarazarse, que es lo más frecuente, entonces, como les decía, tal vez lo más fácil es usar un anticonceptivo oral, ¿no? Que tiene efecto antiandrogénico. Entonces, con eso regulamos su regla, ¿ok? Hacemos que el ovario esté en reposo y no ovule y el ovario va, los folículos que están ahí van mejorando, van desapareciendo, ¿ok? Por el compuesto que tiene ahí, mejor el acné, mejor el estrimo, entonces lo podemos usar, como les decía, ¿no? Si utilizan ciproterona, 6 meses como máximo, pero después puedo rotarle a otro, y ese otro anticonceptivo lo puedo usar años inclusive. Entonces, ¿en qué caso decido suspender? Estoy usando a veces en pacientes que no toleran o no quieren estar tomando, o de pronto, pues no, me dice el anticonceptivo me ayuda a controlar subir de peso, me mejora el apetito, no quiero estar tomando todos los días el anticonceptivo, ¿no? Entonces, no tienes problemas de intolerancia digestiva, X problemas, en la cara hace que suspendamos, ¿no? Entonces, en estos pacientes, una vez que suspendemos, puede ser que vuelvan a lo mismo, a lo que decían. Algunos pacientes ya empiezan regulan el eje hipotálamo hipófisis ovárica y empiezan a ovular bien. Y se solucionó su problema, pero la mayoría a veces vuelven, al cabo de unos meses vuelven a lo mismo, ¿no? Estas pacientes en la cual suspendo el anticonceptivo, realmente los 3 siguientes meses por ahí menstruan normal, hasta máximo 6 meses, después puede ser que vuelvan a lo mismo. Entonces, en estos meses después de haber suspendido el anticonceptivo, a veces aprovechan en embarazarse, ¿no? Y por ahí, si no se cuida, se embarazan, ¿no? ¿Ok? Pero, entonces, ¿qué alternativas tenemos en estos pacientes que no quieren seguir con el anticonceptivo, ¿no? Entonces, en ellas, uno, lo que le decía, ¿no? Mejorar el estilo de vida, bajar de peso, ejercicio, ¿ok? Por ahí, si queremos, mejorar solo el acné, manejo digamos, con el dermatólogo, ¿ok? Si hay problemas de hirsutismo y no quiere tomar el anticonceptivo, pues entonces manejo mecánico del hirsutismo, depilación, básicamente. Ahora, el problema sería pues, si tienen problemas de amenorrea, cómo hacerle menstruar, ¿no? Entonces, hay inclusive, han descrito inclusive que se puede dar progesterona, ¿no? Pero si le doy progesterona en segunda fase, ¿okay? 10 días, ponte del día, le doy del día 15 al día 25, 10 días de progesterona. Eso va a hacer que el endometrio crezca y luego por deprivación se desprenda. Pero lo que estoy haciendo es simplemente que menstrue nada más. No estoy manejando el ovario poliquístico, no manejo el acné, el esutimo, solamente hago que el endometrio que se crezca, que se desprenda nada más, o sea, que menstrue, lo cual no me soluciona el problema, ¿no? Entonces, pero para ventaja nuestra, la mayoría sí toleran el anticonceptivo, hay diferentes presentaciones, hay uno de bajas dosis, que lo toleran mejor y lo pueden usar a largo tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, y si por ahora no quiere el anticonceptivo, podría, por ahí se me preguntan, doctor, ¿podríamos usar la ampolla de mes, que es un combinado también? El anticonceptivo mensual combinado, la ampolla del mes, se puede usar porque te va a ayudar a que también haya anovulación, te va a ayudar a regular un poco el ciclo, aunque no es tan seguro que menstrue exacto como el anticonceptivo oral que menstrua cada 28 días. Pero la ampolla del mes no tiene el compuesto que necesitamos que tenga efecto antiandrogénico. Entonces, si póngase una paciente porque no tiene componente antiandrogénico y solamente su problema es anovulación y el ovario poliquístico, podría por ahí usar la ampolla del mes, ¿okay? Con ciertas restricciones, ¿no? Ya que no quiere tomar la pastilla por X motivos o no le tolera, ¿no?
podría ser, pero que quede claro, no es que digan, el doctor Carlos ha dicho que en el laboratorio por aquí se puede usar la ampolla del mes. No, no es así, porque la ampolla del mes no tiene el compuesto antiandrogénico, no tiene ciproterona, clormadinona, drosperinona, ni dienogest, no tiene la ampolla. Así, solamente lo usaríamos para que no ovule nada más y regular su regla. Pero aún así, digamos, la mejor forma de regular su regla es el anticonceptivo oral combinado en estos casos. ¿Ya? Así es. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Ok. Bueno, entonces, ya siendo las 10:53 de la mañana, nos hemos excedido. Me he permitido, digamos, desarrollar el tema un poquito más amplio, con más pausa, ya que me dijeron que no tenían clases adicionales, ¿no? Entonces, bien, gracias por su comprensión a ustedes y espero que repasen, estudien, revisen. Obviamente es un tema bastante amplio, los dos que hemos tocado, pero son bastante frecuentes en la consulta diaria, ¿no? Gracias a todos. Okay. Muchas gracias, doctor. Doctor. Gracias, doctor. Gracias.